fragmentación y a la descodificación. Y en cuanto a lo que se refiere a la parte de receptivo o receptor, a la descodificación, en tanto al emisor, la encodificación. Entonces aquí la pregunta es sencilla. Cuando el lenguaje cumple función fática o de contacto, es decir, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, que te vaya bien, adiós, nos vemos. Toda esa suma de elementos que hablamos cuando estamos aperturando, cerrando una comunicación, eso viene a ser el llamado canal. El canal, la función fática viene a ser directamente el rebote hacia el canal. Es decir, no tanto a lo que yo te informo, sino a lo que necesito el medio para informarte, ¿no es cierto? Como está el canal, me oye, no me oye, por eso que decimos aló, aló, ¿no? El clásico aló, que fue inventado por los franceses, ¿no? El aló, que es el primer elemento componente. Ese es el canal, por lo tanto, la función fática no hay información literal directa, sino hay un contacto. Entonces la respuesta, chicos, chicas, en todo caso para la universidad era esa, la respuesta a la C, ¿ya? El canal. Yo creo que ahí no ha habido ninguna controversia y estos chicos han marcado de manera directa esa respuesta. Pasando a la segunda pregunta, ya hay un texto ahí de pronombre. Dice, nuestro proyecto educativo les impresionó porque el objetivo que buscamos es la participación de los estudiantes. Así esta noción de aprendizaje es suya. Después de subrayar los pronombres, señala la opción que presenta la clase de cada uno de los pronombres respectivamente. Es decir, te da un conjunto de texto o un texto y te dice qué tipo de pronombres hayas. En todo caso, vamos a ver allí, llévame el hilo si pudieras, nuestro proyecto educativo, nuestro proyecto educativo, nuestro no sería pronombre. ¿Por qué? Porque ahí está con el elemento proyecto que es el sustantivo. Entonces, si está el sustantivo, nuestro proyecto ya deja de ser pronombre. Sería pronombre si yo digo lo nuestro. Se refiere a algo que no estamos señalando, sino estamos reemplazando, quizás el sentimiento, el afecto, lo nuestro, pero allí dice nuestro proyecto. De manera que nuestro se vuelve, ¿qué se vuelve? Determinante, ¿ves? No es pronombre. Entonces muchos chicos me han marcado pronombre nuestro. No, nuestro es determinante posesivo, no pronombre porque tiene al sustantivo a quien está determinando, en este caso proyecto, proyecto, ¿correcto? Bien, entonces vamos ahí. Lesi. Lesi es un pronombre de objeto indirecto, un pronombre tónico, objeto indirecto. ¿Ya? Es personal, claro. Es personal, definitivamente los tónicos y los átonos son personales. Tengo el personal tónico, ¿ya? O átono. Vamos a ver. ¿Cuándo son tónicos? El personal tónico es cuando desempeña la función del núcleo sujeto. ¿Está bien? Funciona, desempeña ¿qué también? De atributos, no. Y ahí, sin embargo, el le o les, singular le o su plural le, no desempeña función de qué? De lo que hemos mencionado, si no está en función átona con el verbo impresionó. Entonces ahí no va saliendo personal, ya, personal átono, 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 ¿ya? Y luego viene porque el objetivo que buscamos, que es otro pronombre, porque significa el cual a cual. Si tú reemplazas a qué por el cual a cual, sí te sale como pronombre. Porque el objetivo, el cual buscamos, equivale a que ese es otro pronombre llamado relativo. Les y qué va siendo pronombres. Es la participación de los estudiantes, dice, ¿no? Participación de los estudiantes. Así, esta noción de aprendizaje es suya. Suya sí está en función directamente a pronombre porque no tiene ningún sustantivo a quien determina. De manera que suya es un determinante no, sino viene a ser un pronombre de tipo ¿qué? Posesión, ¿no? Posesión. Y hemos dicho que la posesión no es igual que la propiedad, hay una mínima diferencia. Entonces la respuesta viene a ser allí la C, ¿ya? Personal, átono, relativo y posesivo, la C, ¿ya? La C. Ten mucho cuidado ahí. Entonces con el nuestro, nuestro no sería pronombre, sino determinante posesivo. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? La número, a ver, 53, en efecto. Elija la alternativa que emplea correctamente los signos de puntuación. Hablamos de la coma, los dos puntos, punto y coma, que viene a ser todo un proceso de estructura dentro de los grupos oracionales. En la primera, si no se aprende, no tiene necesidad de llevar dos puntos. ¿Para qué? Ahí la función de los puntos no está adecuadamente usada. Si no se aprende, ahí debe estar una coma, no los dos puntos. Consecuencia, la A se elimina, vamos con la B. Si, coma, no se aprende tampoco. Es un signo, es un adversativo estructural o es una forma sí, no, que no tiene tilde, ¿ya? Y el no una negación, entonces ahí debe estar separado, en efecto debe estar separado, pero no la coma y de ninguna manera. En reemplazo, si es que no.
El reemplazo si es que no. Se va a la B de buenos, ¿no? No es considerada para respuesta. Vamos a la C. Si no se aprende, faltó la comita ahí. La coma hiperbática o de movimiento circunstancial, no está en la coma, se va la C. En la D dice, si no se aprende, ahí está la coma bien, la humanidad, ¿para qué poner la humanidad, coma, se trueca? Está totalmente prohibido la coma en el sujeto, en este caso la humanidad es el sujeto y trueca su verbo. Eso que a unos llaman la coma criminal, ¿te acuerdas que hacíamos nunca una coma entre sujeto y predicado? Entonces está de más esa coma después de humanidad. Por lo tanto, al descarte me va allí a dar como clave la última. Si no se aprende coma, bien, la humanidad se trueca en estupidez, punto y coma. La sabiduría, coma, elíptica en confusión, punto y coma. La veracidad, coma, elíptica en ruina. ¿Saben? Recuerden que la elíptica es la que reemplaza al verbo. Ahí la coma está reemplazando dos veces al verbo trueca, trueca. Para no estar repitiendo trueca, trueca en redundancia, por lo tanto la coma que reemplaza el verbo, que es la coma elíptica, está bien puesta y estructurada. Clave de Nano en la pregunta 53. Pasamos a la 54. A ver, chicos, vamos a ver cómo estamos aquí desde Orbitales transmitiendo estas preguntas y las respuestas claras, precisas y explicadas. Marca la alternativa que presenta objeto indirecto y objeto directo. Primero el indirecto y después el directo. ¿Cuándo es el directo? Indirecto es cuando se beneficia o se perjudica a alguien con la acción. ¿Cuándo es el directo? Cuando cae, ¿no es cierto?, en el elemento al que está significando. En consecuencia, vamos con la A. Desde el sur llegaron muchos conductores a la capital. El sujeto es muchos conductores a la capital, llegaron del sur. Ahí no hay nada. Hay un circunstancial que no es la pregunta. Vamos a la B de buenos. Un mal funcionario alquiló armas de guerra a delincuentes. El sujeto es correcto, un mal funcionario, el verbo alquiló, armas de guerra a delincuentes. Entonces ahí yo diría, un mal funcionario lo alquiló. Un mal funcionario lo alquiló. Y eso es lo que reemplazaría a armas de guerra. ¿Correcto? Entonces ahí sería arma de guerra, objeto directo y a delincuente, sujeto indirecto. Y esa no sería la respuesta solo ¿por qué? Porque no está pidiendo que primero sea el indirecto y después el directo. Aquí primero sea el directo, después el indirecto. Por lo tanto, esa no es la respuesta. Ya tendría primero que ser indirecto y después directo. En la C, el alcalde de RIMAC solicitará, y el verbo solicitar, al ejecutivo, ahí está a quien se le pide, se le solicita. Ese es un agente indirecto a quien se beneficia o se perjudica con la acción. En este caso se le está solicitando un beneficio de acción al ejecutivo, ¿qué equivale a que yo lo reemplace por le? El alcalde de RIMAC le solicitará y le reemplaza al ejecutivo. Clarísimamente ese es el objeto indirecto. Y luego dice apoyo militar. Lo reemplazo por el lo. El alcalde de RIMAC lo solicitará. ¿Lo a quien recae? A apoyo militar. En consecuencia, a apoyo militar es el objeto directo y al ejecutivo el objeto indirecto. Dada que esa es la forma correcta, la estructura que me pide la pregunta, la respuesta es la C. ¿Ya? Al ejecutivo, objeto indirecto, y apoyo militar, objeto directo. Ahí estamos entonces con la literatura y pasamos a la siguiente. Vamos ahora al sujeto. Un poquito que algunos chicos que han estado comentando, ¿no? La dificultad o han confundido lo que es el simple compuesto con el complejo. No es lo mismo simple compuesto que el complejo. Aquí me está pidiendo, el caudal del río Éufrates ha sido estudiado durante varios años. Y la segunda oración, la escasez de agua en Medio Oriente es constante. ¿Cuáles son los sujetos? El primer sujeto es el caudal del río Éufrates, correcto. Y el segundo sujeto, la escasez de agua en Medio Oriente. Entonces, yo tengo el primer sujeto, el caudal del río Éufrates. Yo le pregunto a mis alumnos y también le respondo a la par para que queden claros cuántos núcleos tiene sujeto el caudal del río Éufrates. Un solo núcleo. ¿Cuál es el único núcleo? Caudal. Por lo tanto, no tiene dos, tres núcleos. Si tuviera dos, tres núcleos, sería compuesto. Entonces no es compuesto, es simple. Tiene un solo núcleo. Pero ese núcleo que ha dado se acompaña de quién? De un NMI, modificado indirecto con la fórmula prepositiva del río Éufrates. Entonces, ese es MI. Entonces, tiene núcleo sujeto y MI, es el sujeto que complejo. Tiene MI, sujeto complejo. Tiene NS, núcleo sujeto. Tiene el MI del río Éufrates, ese es sujeto complejo. Perfecto. Entonces, por el núcleo es simple. Un solo núcleo, igual que la escasez es un solo núcleo. De agua en Medio Oriente se usa en MI. Al tener modificado indirecto, el sujeto se hace complejo.
En consecuencia, núcleo caudal y núcleo abajo escasez son núcleos de sujetos simples, un solo núcleo. Pero como tienen MI que les acompaña, son complejos. La respuesta, chicos, chicas, es la B de buenos. Simples y complejos, ¿ya? Simples y complejos. No compuestos, no, no. Compuesto que tenga dos o tres o cuatro núcleos. La respuesta es la B. Muy bien, chicos. Vamos a literatura. Ahí está el tema de la figura siempre. Figura sí o sí siempre viene. Esa es ley de leyes en la Universidad del Callao. Esta vez no le han puesto fondo musical, pero ahí está. Son poesías musicales de quién? De Federico García Lorca. Casi todas son de Federico García Lorca, esos poemarios del romancero gitano y del poeta de Nueva York. Dos grandes poemarios de Federico García Lorca, el líder del 27. Ahora, mi pin y hiperbatón. Esta vez me han puesto hiperbatón. La otra vez que me pusieron coma o función de movimiento circunstancial. Claro, cuando me pusieron circunstancial, movimiento circunstancial, los chicos decían, ah, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No entiendo. Movimiento circunstancial es lo mismo que hiperbatón, desorden. Acuérdate, ya yo decía del salón en el ángulo oscuro. Del salón en el ángulo oscuro, claro, está desordenado. Lo normal hubiera sido en el ángulo oscuro del salón. En tanto hay desorden, alteración, pero que le da ritmo, eso se llama hiperbatón. Y fíjatela en primera línea nomás. Por el olivar venían bronce y sueños los gitanos. Lo normal debió ser primero el sujeto. Los gitanos, luego el verbo, ¿ya? Los gitanos venían por el olivar, bronce y sueños. O sea, seguramente la idea de los colores surrealistas. Entonces ya teniendo como respuesta la no queda las demás más que eliminarlas, ¿no? La higuera frota su viento, un cielo de muslos blancos, la luna vino a la fragua, el jinete se va, pero se han apasionado de Federico García Lorca, todo está en función a Lorca. Bien, chicos, chicas, la respuesta ahí es la A. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En tanto hay alteración de la secuencia sintáctica de la oración en el verso, ¿ya? A uno me decía, profe, el desorden, sí, el desorden, pues, ¿no? Por el olivar, debió empezar con el sujeto por los gitanos. Vamos a la siguiente. Otra vez Lorca, qué pasión por Lorca este examen 20 de julio 2025, ¿no? Un homenaje parece que están haciendo a Federico, que presenta elementos de vanguardia e influencia de surrealismo. No te pide la poesía tradicional. La poesía tradicional lo tiene el romancero gitano, que es el más conocido. Pero a mí me pide la vanguardia cuando Lorca finalmente está en Estados Unidos por problemas muy personales, afectivos, sentimentales. Ahí es donde escribe la idea de la noción, la nación norteamericana y su progreso, ¿no? Y la poesía frente a ella. Poeta en Nueva York. La respuesta, chicos, es Poeta en Nueva York, la que tiene elementos vanguardistas, donde hay posiciones de pensamiento y de transfiguración surrealista. ¿Cómo le escribo? ¿Cómo que le escribe también a las sociedades afros norteamericanas, ¿ya? Entonces ahí tenemos pues ya Poeta en Nueva York. Listos, vamos con la 58, que lo que te comentaba hoy día, ¿no? Te dieron un contenido muy fuerte del gran peruano, nuestro compatriota ya Prada, Manuel González Prada, pero fíjate cómo se ha dado, no, no te pide el contenido, sino fíjate en los cambios gramaticales con lo que te he escrito. Y esto lo comentábamos en clase, una serie de oportunidades, ¿no? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjate cómo está escrito la I para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo, mira el I, la I conjuntiva, copulativa, mira cómo está, como I latina, y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Bueno, habíamos dicho que él escribe la palabra generoso con J. Entonces, la respuesta que tenemos de la Universidad del Callao ya es la E de enano, una pretensión de reformar la ortografía. Pero aquí, fraternalmente, nosotros tendríamos una seria discusión con los compañeros o colegas del curso de literatura. Prada en ningún momento intentó reformar la gramática. Imposible ante una institución como fue la Real Academia, dura, inflexiva, vertical. Lo que Prada busca es simplemente que mi rebeldía va de mi puño
y de mi puño va contra lo hispano. No pretendo reformar nada, solo expresar mi rabia, mi cólera y mi rencor por esta guerra y en la que tengo que escribir páginas de sangre con la letra en lengua española. En ningún momento pidió reformar, pero no hay alternativa y esa es la intención que deja la universidad. Bueno, los coleguitas que han marcado o han hecho la pregunta, han constituido la pregunta, una pretensión de reformar la ortografía, ¿no? Y eso es la respuesta, pero al margen de la respuesta, Orbitales será hoy día la potestad de hacer una pequeña atingencia al respecto, que ya lo veremos por la interna, no solamente con algunos colegas para poder asimilar y mejorar esta respuesta. Esa es la respuesta, efectivamente. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero no hay una intención de hacerle el cambio, ¿no? Quien sí más bien intentó eso fue Ricardo Palma, y más bien a Palma le aceptaron algunas preguntas peruanistas, ¿no? Pero respetuosamente vamos a discrepar. Sin embargo, sí aceptamos como respuesta porque las demás no están definitivamente dentro del marco. Por la forma, me refiero. Por la forma. Por la forma, Edenano. 59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre Gregorio Sánchez y su padre en la metamorfosis? Mira qué curioso. Y esto no aparece en sí en la metamorfosis más que dos rasgos. La primera, cuando el papá le hunde con el palo al hijo, ¿no? A tu cuarto, le grita en una encierra. La segunda, tristemente, cuando le lanza la manzana y lo pudre con las heridas de la manzana en su cuerpo y la cual Gregorio Sansa se morirá 30 días después podrido, ¿no? Por el papá que le lanza la manzana. Pero allí hay atisbos físicos materiales, pero los atisbos, los elementos más profundos psicológicos están en las raíces del inconsciente del niño Franz, que no está en la metamorfosis, sino como un reflejo. El inconsciente está en la famosa carta al padre que un sinnúmero de veces hicimos aquí en la plataforma orbitalina para poder entender primero la situación difícil de ese chiquito traumado, maltratado por su padre, y luego que refleja en la metamorfosis, lo refleja en el castillo y lo refleja en múltiples obras también que tiene este gran autor checo. La respuesta es contundente. El padre muestra una actitud de rechazo hacia él tras su transformación, ¿no? Tras su transformación. ¿Cuántas veces hemos puesto acá un sinnúmero de elementos muy tristes, ¿no? De lo que implica la situación de Kafka. Kafka hay que estudiar el punto de vista del psicoanálisis y del punto de vista de su carta al padre para comprender qué pasó después con la afloración de sus grandes producciones